Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con la clase número 6 que va del artículo 374 al 451, que tiene que ver con los mandamientos. Hemos visto el primer mandamiento y vamos a empezar con el segundo mandamiento. Antes de iniciar, nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Numeral 374. ¿Qué nos prohíbe el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento nos prohíbe, primero, pronunciar el nombre de Dios sin respeto. Segundo, blasfemar contra Dios, contra la Santísima Virgen y contra los santos. Tercero, hacer juramentos falsos o no necesarios o de algún modo ilícitos. ¿Qué quiere decir pronunciar el nombre de Dios sin respeto? Pronunciar el nombre de Dios sin respeto quiere decir pronunciar este santo nombre y todo lo que se refiere de un modo especial al mismo Dios, como en nombre de Jesús, de María y de los santos, con algún enojo, por burla o de otra manera poco reverente. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un pecado horrendo que consiste en palabras o acciones de menosprecio o maldición contra Dios, la Virgen, los santos o contra las cosas santas. ¿Hay diferencia entre blasfemia e imprecación? Sí hay diferencia, porque con blasfemia se maldice o desea el mal a Dios, a la Virgen, a los santos, mientras que con las imprecaciones se maldice o se desea el mal a sí mismo o al prójimo. Es decir, cuando nosotros nos enojamos contra el prójimo y empezamos a decir sartas de barbaridades, eso sería imprecaciones, y bueno, y eso está mal, tanto como a nosotros mismos como al prójimo. ¿Qué es juramento? Juramento es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de la que se promete. Está siempre prohibido el jurar. No siempre está prohibido el jurar. Antes es lícito y aún de honra de Dios cuando hay en ello necesidad, y el juramento se hace con verdad, con juicio y con justicia. Recordamos nosotros a nuestros políticos que juran generalmente, a veces por Dios, ¿sí?, de hacer el bien en la sociedad, etcétera, etcétera. O sea que no es un acto malo el jurar. Bueno, el tema es que después uno cumpla ese juramento que uno hace, ¿no? ¿Cuándo no se jura con verdad? Cuando se afirma con juramento lo que se sabe o cree que es falso, o cuando con juramento se promete hacer lo que no se tiene intención de cumplir. Es decir, esto es mala intención y mentir, porque si yo juro que voy a defender al pueblo y en realidad yo sé que no lo voy a defender, sino que voy a hacer todo para mi beneficio, entonces ahí sería que no se está jurando por la verdad, sino se está jurando por una mentira. Entonces cuando uno jura verdaderamente y lo jura creyendo hacer el bien al prójimo, después bueno, no sale, bueno, es una cosa, pero cuando vos jurás y sabes que no estás queriendo hacer eso, entonces sí, eso no sería algo falso, digamos. ¿Cuándo se jura sin juicio? Cuando se jura sin prudencia y sin madura consideración o por cosas de poca importancia. ¿Sí? Cuando juramos por pavadas, digamos, eso sería jurar sin prudencia y sin madura consideración. Cuando se jura sin justicia? Cuando se jura hacer algo que no es justo o lícito, como vengarse, robar o cosas semejantes. Es decir, que yo no puedo jurar por algo malo.
juro que te voy a hacer pagar todo lo que me hiciste. ¿Sí? Eso no es justicia. Porque voy a hacer algo ilícito seguramente. ¿Estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? No, no solo no estamos obligados, antes pecamos haciéndolas con cosas prohibidas por la ley de Dios o de la iglesia. Es decir, acá dice, ¿estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? Es decir que no. ¿Qué pecado comete el que jura en falso? Quien jura en falso comete pecado mortal, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, trayéndole por testigo de los falsos. ¿Qué nos ordena el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos ordena honrar el santo nombre de Dios y cumplir los votos, además de los juramentos. ¿Qué es voto? El voto es una promesa que se hace a Dios de una cosa buena, a nosotros posible y mejor que su contraria, a la cual nos obligamos como si nos fuese mandada. Es decir, son votos voluntarios que lo hacemos prometiéndole, por ejemplo, algo a Dios, de hacer algo bueno para Dios. ¿Qué se hará si el cumplimiento del voto se hiciere en todo o en parte difícil? Se puede pedir la conmutación o la dispensa de él al propio obispo o al romano pontífice, es decir, al papa, según la calidad del voto. ¿Es pecado infringir los votos? Infringir los votos es pecado y por esto no hemos de hacerlos sin madura reflexión y, ordinariamente, sin consejo del confesor o de otra persona prudente, por no exponernos a peligro de pecar. ¿Se pueden hacer los votos a la Virgen y a los santos? Los votos se hacen solo a Dios, pero se puede prometer a Dios hacer alguna cosa en honra de la Virgen o de los santos. Del tercer mandamiento. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas, nos manda a honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. ¿Cuáles son los días de fiesta? En la ley antigua eran los sábados y otros días particularmente solemnes para el pueblo hebreo. En la ley nueva, es decir, el Nuevo Testamento, son los domingos y otras festividades establecidas por la Iglesia. ¿Por qué en la ley nueva se santifica el domingo en lugar del sábado? En la ley nueva se santifica el domingo, que significa día del Señor, en lugar del sábado, porque en tal día resucitó Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que en honor a Cristo, a nuestro Dios y Señor, a nuestro Salvador, nosotros festejamos ese día de descanso, no un sábado, sino un domingo. ¿Qué obra de culto se nos manda en los días de fiesta? Se nos manda asistir devotamente al santo sacrificio de la misa. ¿Con qué otras obras santifica el buen cristiano las fiestas? El buen cristiano santifica las fiestas primero asistiendo a la doctrina cristiana, al sermón y a los divinos oficios, recibiendo a menudo y con las debidas disposiciones los sacramentos de penitencia y de la Eucaristía. Y tercero, ejercitándose en la oración y en las obras cristianas y en las obras de cristiana caridad con el prójimo. ¿Qué nos prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos prohíbe las obras serviles y otras cualesquiera que nos impidan el culto a Dios. ¿Cuáles son las obras serviles que se prohíben en los días festivos? Las obras serviles que se prohíben en los días festivos son las obras que se llaman manuales, a saber, los trabajos materiales en que el cuerpo tiene más parte que el espíritu, como las que de ordinario ejecutan los criados, obreros y artesanos. ¿Qué pecado se comete trabajando el día de fiesta? Trabajando el día de fiesta se comete pecado mortal, pero excusa de culpa grave la brevedad del tiempo que se emplea. Hay algunas obras serviles que se permiten los días de fiesta. Se permiten los días de fiesta las obras que son necesarias a la vida o al servicio de Dios y las que se hacen por causa grave, pidiendo licencia si se puede al propio párroco. ¿Por qué fin se prohíben en las fiestas las obras serviles?
Se prohíben en las fiestas las obras serviles para que podamos atender mejor el culto divino y a la salvación de nuestras almas y para descansar de nuestras fatigas. Por esta razón no se prohíbe en ellas algún honesto esparcimiento. ¿Qué otra cosa hemos de evitar principalmente en las fiestas? En las fiestas hemos de evitar principalmente el pecado y todo lo que pueda inducirnos a él, como son las diversiones y reuniones peligrosas. Capítulo 3 de los mandamientos que miran al prójimo, del cuarto mandamiento. Acuérdense que los primeros 3 eran mandamientos para Dios y los 7 restantes son para el prójimo. Como la ley principal que dio el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esas dos grandes mandamientos están divididos los 10 mandamientos de la ley. ¿Qué nos manda el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, nos manda respetar al padre y a la madre, obedecerles en todo lo que no es pecado y asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. Obedecerles en todo lo que no es pecado, es decir, cuando un padre o una madre nos mandan a pecar, eso no estamos obligados a obedecer. Sí, obedecerle en todo, pero no en aquellas ocasiones que son contrarias a Dios. Y también tenemos el deber nosotros de asistirle en sus necesidades espirituales y temporales. ¿Qué nos prohíbe el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos prohíbe ofender a nuestros padres de palabra, de obra o de otro modo cualquiera. ¿A quiénes más comprende este mandamiento con el nombre del padre y de madre? Con el nombre del padre y madre comprenden también este mandamiento a todos los superiores, así eclesiásticos como seglares, a los cuales por esta razón debemos obedecer y reverenciar. ¿De dónde les viene a los padres la autoridad de mandar a sus hijos y a los hijos y a los hijos la obligación de obedecer a sus padres? La autoridad que los padres tienen de mandar a los hijos y la obligación de estos de obedecerles viene de Dios, que constituyó y ordenó la familia para que suministre el hombre los primeros medios necesarios para su perfeccionamiento material y espiritual. ¿Tienen los padres deberes para con sus hijos? Los padres tienen el deber de amar, alimentar y mantener a sus hijos, proveer a su educación religiosa y civil, darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecado, corregirlos en sus defectos y ayudarlos a abrazar el estado a que Dios los llama. ¿Nos ha propuesto Dios un dechado de familia perfecta? Dios no nos propuso un dechado de familia perfecta en la Sagrada Familia, en la que Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima y a San José hasta la edad de 30 años, esto es, hasta que empezó a cumplir la misión de evangelizar que le confió su eterno Padre. ¿Podrían las familias proveer a todas sus necesidades si viviesen separadas? Si las familias viviesen separadas, no podrían proveer a todas sus necesidades. Fue necesario que se juntasen en una sociedad civil a fin de ayudarse mutuamente al perfeccionamiento y al bienestar común. 408. ¿Qué es sociedad civil? Sociedad civil es la unión de muchas familias dependientes de la autoridad de una cabeza para ayudarse unas a otras a conseguir el mutuo perfeccionamiento y el bienestar temporal. ¿De dónde le viene a la sociedad civil la autoridad con que es gobernada? La autoridad por que es gobernada la sociedad civil viene de Dios, que quiere se constituya esta para bien común. ¿Hay obligación de respetar y obedecer a la autoridad que gobierna la sociedad civil? Sí, señor. Todos los que pertenecen a la sociedad civil tienen la obligación de respetar y obedecer a la autoridad porque viene de Dios y porque así lo exige el bien común. Se han de respetar todas las leyes que imponga la autoridad civil. Se han de respetar todas las leyes que la autoridad civil impone, con tal que no sean contrarias a la ley de Dios según el mandato y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por más que la ley civil haya aprobado la ley del aborto, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con esa ley, porque esa ley va en contra de los mandatos divinos de Dios. Entonces, antes que la ley natural, o sea, la ley del hombre, está la ley de Dios. Entonces, cuando la ley del hombre está en contra de la ley de Dios, entonces nosotros no tenemos que sujetarnos a la ley del hombre, pero sí debemos sujetarnos a la ley de Dios, que por ejemplo es el cuarto mandamiento: no matarás.
fuera del respeto y obediencia a las leyes impuestas por la autoridad, ¿qué otros deberes tienen los que forman parte de la sociedad civil? Los que forman parte de la sociedad civil, fuera de la obligación de respetar y obedecer las leyes, tienen el deber de vivir con cors y de procurar, según sus medios, que la sociedad sea virtuosa, pacífica, ordenada y próspera para el común provecho. Del quinto mandamiento. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? No matarás. El quinto mandamiento, no matarás, prohíbe dar muerte, golpear, herir o hacer cualquier otro daño al prójimo en el cuerpo, ya por sí, ya por otros, como también agraviarle con palabras injuriosas o quererle mal. En este mandamiento prohíbe igualmente Dios darse a sí mismo la muerte o el suicidio. ¿Por qué es pecado grave matar al prójimo? Porque el matador usurpa temerariamente el derecho que solo Dios tiene sobre la vida del hombre, porque destruye la seguridad del trato humano y porque quita al prójimo la vida, que es el mayor bien natural que hay sobre la tierra. ¿Hay casos que es lícito quitar la vida al prójimo? Es lícito quitar la vida al prójimo cuando se combate en guerra justa, cuando se ejecuta por orden de la autoridad suprema la condenación a muerte en pena de un delito, y finalmente en caso de necesaria y legítima defensa de la vida contra un injusto agresor. Es decir, que viene un vago, viene a robar mi casa y empieza a querer matar a mi familia, entonces yo puedo, digamos, ponerme contra eso y en una lucha matarlo. Y eso fue en defensa de mía y de mi familia, entonces eso no incurre en romper el cuarto mandamiento, porque yo estoy salvando la vida que me quieren quitar a mí o a mi familia. ¿Prohíbe también Dios en el quinto mandamiento perjudicar al prójimo en la vida espiritual? Sí, Señor. Dios en el quinto mandamiento prohíbe también perjudicar al prójimo en la vida espiritual con el escándalo. Es decir, que acá no solo tenemos una muerte corporal, sino también no matarás, es decir, sacarle la fe a tu hermano, digamos. Entonces con eso es el tema del escándalo. ¿Qué es el escándalo? Escándalo es cualquier dicho, hecho u omisión que da ocasión a otro de cometer pecados. Es decir, al insinuar al otro que cometa pecado, le estás quitando la vida espiritual, no la vida carnal, pero sí la vida espiritual. ¿Es grave pecado el escándalo? El escándalo es pecado grave porque tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención. Con la pérdida de las almas, da la muerte al alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia, que es más preciosa que la vida del cuerpo, y es causa de una multitud de pecados. Por esto amenaza a Dios a los escandalosos con los más severos castigos. Es decir, que es mucho más peligroso por ahí que nosotros nos damos cuenta de quitarle la gracia a los demás. ¿Por qué prohíbe Dios en el quinto mandamiento quitarse uno la vida o el suicidio? En el quinto mandamiento prohíbe Dios el suicidio porque el hombre no es dueño de su vida. Además, la Iglesia priva de su sepultura eclesiástica a quien deliberadamente se suicida. ¿Está prohibido también el duelo en el quinto mandamiento? Sí, Señor, en el quinto mandamiento está prohibido también el duelo, porque el duelo participa de la malicia del suicidio y del homicidio, y está excomulgado todo el que voluntariamente toma en él parte, aun como simple espectador. Bueno, eso ya no existe más, pero antiguamente se batían a duelo y bueno, y se mataban, ¿sí? ¿Y qué se prohíbe también el duelo? Y se prohíbe también el duelo cuando se excluye el peligro de muerte. También se prohíbe este duelo porque no solo no podemos matar, pero ni aún herir voluntariamente a nosotros mismos o a los demás. Es decir, que había duelos muerte y duelos que no eran a muerte. Las dos cosas están prohibidas porque son algo malo. ¿Puede excusarse el duelo con la defensa del propio honor? No, Señor, porque no es verdad que en el duelo se repare la ofensa, y porque no puede repararse el honor con una acción injusta, irracional y bárbara como es el duelo. ¿Qué nos manda el quinto mandamiento? El quinto mandamiento nos manda perdonar a nuestros enemigos y querer bien a todos.
¿Quién ha de ser quien ha perjudicado al prójimo en la vida del cuerpo y del alma? Quien ha perjudicado al prójimo no basta que se confiese de reparar el mal que ha hecho, resarciendo los daños producidos, retractándose de los errores que enseñó y dando buen ejemplo. Del sexto y noveno mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, nos prohíbe toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad y la infidelidad en el matrimonio. Que prohíbe en noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Así que acá está uniendo los dos mandamientos, el sexto y noveno mandamiento, porque los dos están unidos, digamos, porque están hablando de los actos impuros, digamos, ¿sí? El noveno mandamiento prohíbe expresamente todo deseo contrario a la fidelidad que los cónyuges se han jurado al contraer el matrimonio, y asimismo prohíbe todo pensamiento o deseo culpable de acciones prohibidas en el sexto mandamiento. Recuerden que Jesús dijo en uno de sus dichos que no es solo que el hombre peque con la acción, sino que el hombre peca de pensamiento. Entonces, cuando nosotros decíamos, dice, a la mujer del prójimo, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, también ahí estamos cometiendo adulterio. Por lo tanto, no es que el adulterio es algo carnal, sino que a veces no necesariamente tiene que llevar a la carnalidad, sino que yo con el pensamiento, yo ya estoy pensando en esa mujer, digamos, y yo ya estoy cometiendo adulterio con mi esposa, en el caso que yo estoy casado, a través del pensamiento. Y eso es lo que Jesús, digamos, la ley la puso un poquito, la vara un poquito más alta. ¿Es gran pecado la impureza? Es pecado gravísimo y abominable delante de Dios y de los hombres, rebaja al hombre a la condición de los brutos, le arrastra a otros muchos pecados y vicios y acarrea los más terribles castigos en esta vida y en la otra. ¿Son pecado todos los pensamientos que nos vienen a la mente contra la pureza? Los pensamientos que nos vienen a la mente contra la pureza por sí mismos no son pecados, sino tentaciones e incentivos de pecado. Es decir, que todos los pensamientos que me vengan mientras que yo lo rechace no se convierte en pecado. Se convierte en pecado cuando yo le estoy dando deleite en mi mente, gustando de eso. ¿Cuándo son pecados los malos pensamientos? Los malos pensamientos, aunque sean ineficaces, son pecados cuando culpablemente damos motivo a tenerlos, consentimos o nos exponemos a peligro próximo de consentir en ellos. ¿Qué nos ordena el sexto y noveno mandamiento? El sexto nos ordena ser castos y modestos en acciones, en las miradas, en nuestra conducta y en las palabras. El noveno mandamiento nos ordena que seamos castos y puros aún en lo interior, a saber, en la mente y en el corazón. ¿Qué hemos de hacer para guardar el sexto y noveno mandamiento? Para guardar el sexto y noveno mandamiento hemos de orar con frecuencia y de corazón a Dios, ser devotos de la Santísima Virgen María, Madre de Pureza, acordarnos de que Dios nos ve, pensar en la muerte, en los divinos castigos, en la pasión de Jesucristo, refrenar nuestros sentidos, practicar la mortificación y recibir a menudo y con las debidas disposiciones los santos sacramentos. ¿De qué debemos huir para conservarnos castos? Para conservarnos castos debemos huir del ocio, las malas compañías, la lectura de libros y diarios malos, la intemperancia, el mirar estampas indecentes, los espectáculos licenciosos, las conversaciones peligrosas y todas las demás ocasiones de pecar. Del séptimo mandamiento, ¿qué nos prohíbe el séptimo mandamiento? No hurtarás. El séptimo mandamiento, no hurtarás, prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno a causa o causar algún daño al prójimo en la hacienda, de cualquier modo que sea. ¿Qué quiere decir hurtar? Quiere decir tomar injustamente la hacienda ajena contra la voluntad de su dueño, es decir, cuando éste tiene toda la razón y el derecho de no querer ser privado de ella.
¿por qué se prohíbe el hurtar? Porque se peca contra la justicia y se hace injuria al prójimo, tomando o reteniendo contra su derecho y voluntad lo que le pertenece. ¿Qué se entiende por bienes ajenos? Bienes ajenos es todo lo que pertenece al prójimo, por tener la propiedad o el uso de ello, o por guardarlo en depósito. ¿De cuántas maneras se toman injustamente los bienes ajenos? De 2 maneras, con el hurto y con la rapiña. ¿Cuándo se comete hurto? Se comete hurto cuando se toman ocultamente los bienes ajenos. Cuando se comete rapiña cuando se toman los bienes ajenos con violencia y manifiestamente. Es decir, sería hurto y robo, ¿sí? El hurto es cuando no se entra a una casa sin hacer daño y en la otra se entra a una casa rompiendo las cosas. ¿En qué caso puede tomarse los bienes ajenos sin pecado? Cuando el dueño de ellos no lo lleva mal o cuando injustamente no quisiese darlos, como sucedería si uno estuviese en extrema necesidad con tal que tomase solo lo que es precisamente necesario para socorrer la urgente y extrema indigencia. Para dar un ejemplo, estoy pasando por un choclal, muchos choclos, ¿sí? O qué sé yo, o estoy pasando por un bosque que está lleno de naranjas, ¿sí? O hay una producción de naranjas, ¿sí? Y yo tengo hambre, entonces tomo las naranjas para yo saciarme el hambre. En ese caso no estoy cometiendo un ilícito, digamos, porque estoy tratando de salvar mi hambre, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Y de la cantidad que hay no le estoy afectando al prójimo tampoco, por las 3 naranjas que me comí, ¿sí? Ahora, distinto sería que yo vaya con una camioneta y empiece a cargar todas esas naranjas a mi camioneta y sin embargo yo no estoy necesitado no estoy hambriento, no me estoy muriendo de hambre. Entonces en ese caso no sería, no puedo tomar los bienes ajenos de esa manera. ¿Se perjudica en la hacienda del prójimo solamente con el hurto y la rapiña? Se le perjudica también con los fraudes, la usura y cualquier otra injusticia contra los bienes. ¿Cómo se comete el fraude? El fraude se comete engañando al prójimo en el comercio con pesos, medidas o monedas falsas y con mercancías averiadas, falsificando escrituras y documentos, en suma haciendo trampas en las compras y ventas o en cualquier otro contrato, y asimismo cuando se niega uno a dar lo justo o lo convenido. Es decir, que yo estoy cobrando por 1 kilo de harina y le estoy dando 800, ¿sí? Eso sería, y yo sé, una cosa que la balanza ande mal, yo no estoy sabiendo que le estoy dando menos, pero yo sé que la balanza anda mal, es más, la acomodé para que me pese menos, entonces le estoy cobrando 1 kilo y le estoy dando 800, entonces eso sería de alguna manera robar. ¿Cómo se comete la usura? La usura se comete cuando se exige sin legítimo título un interés ilícito por alguna cantidad prestada, abusando de la necesidad o ignorancia del otro. ¿Qué otras injusticias se cometen contra los bienes del prójimo? Hacerle perder a uno injustamente lo que tiene, perjudicarle en sus propiedades, no trabajar conforme al deber, no pagar por malicia las deudas y salarios debidos, herir o matar animales que son del prójimo, dejar que se echen a perder las cosas encomendadas, impedir a otro la consecución de cualquier justa ganancia, dar la mano al ladrón y recibir, esconder o comprar la cosa hurtada. ¿Es pecado grave hurtar? Es pecado grave contra la justicia cuando la materia es grave, por ser cosa importantísima que se respete el derecho de cada cual a lo suyo, y esto para bien de los individuos, de las familias y de la sociedad. ¿Cuándo es grave la materia del hurto? Es grave cuando se quitan cosas de importancia, y también aunque lo que se hurta sea de escasa monta, si con ello se perjudica notablemente al prójimo. A ver, ¿cómo se entiende esto? No es lo mismo robarle a una persona pobre que a una persona rica, ¿sí? Porque a la rica, cuando yo le robo, no le va a afectar mucho. Pero si al pobre que tiene poco y yo le robo eso, aunque sea una lapicerita, pero es lo poco que tiene, eso se convierte en pecado grave. Espero que se hayas entendido. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento nos manda
que se respete la hacienda ajena, que se pague el jornal justo al operario y que se guarde la justicia en todo lo que mira a la propiedad de los demás. Basta la confesión al que ha pecado contra el séptimo mandamiento. Al que ha pecado contra el séptimo mandamiento no le basta la confesión, sino que debe hacer lo que pueda para restituir lo ajeno y resarcir los perjuicios. ¿En qué consiste resarcir los perjuicios? Resarcir los perjuicios consiste en la compensación que ha de darse al prójimo por los frutos o ganancias que perdió a causa del hurto o de las otras injusticias cometidas con daño de él. ¿A quién se debe restituir la cosa robada? A quien se robó, a sus herederos si ya murió, y si esto fuese verdaderamente imposible, de gastarse el valor en beneficio de los pobres y obras pías, es decir, obras santas. Esto nos está diciendo que en el caso que yo hice algo mal y no tengo cómo devolver eso, entonces tengo que tratar de devolvérselo a los pobres o a alguien más, si es que no le pude devolver a la persona que yo le causé ese mal. ¿Qué debe hacerse cuando se encuentra una cosa de gran valor? Debe emplearse gran diligencia en buscar al dueño y restituirla con fidelidad. Bueno, eso es lo que hoy en el mundo es una noticia, ¿no? Pero esto tiene que ser moneda corriente si uno es cristiano. Si vos encontraste algo y sabes de quién es, tenés que devolverlo. Eso es así. Bueno, queridos hermanos, es todo por hoy. Mañana, otro día, vamos a seguir con la séptima clase. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros.